¿Por qué se crea la EPS? Vamos a ver aquí. Principalmente porque el tema de salud es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hospitalizarme hasta que encuentre una cama o tengo que buscar un amigo, ¿no? Si necesito una consulta, me la van a dar de aquí a 45 días cuando yo ya me atendí con el médico conocido, en una farmacia. En realidad, el tema de salud es muy complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Se crea el tema de la EPS, ¿no? ¿Qué son las EPS? Las EPS son entidades prestadoras de salud, que son creadas principalmente para descentralizar lo que es salud en diagnósticos de capa simple. ¿Sí? Vamos a explicar todo. ¿Qué es un diagnóstico de capa simple? Un diagnóstico de capa simple es un diagnóstico que se presenta con bastante frecuencia y que usualmente veo de manera ambulatoria. Entonces, ¿qué me dice salud? Salud dice, EPS, créense para descentralizar todo lo que es mi capa simple. Dentro de descentralizar, yo también te voy a liberar parte del pago que hacen las empresas para que sus trabajadores se atiendan conmigo. Y ese es un 2.25 que lo vamos a ver más adelante también. ¿Sí? Entonces, de manera, adicionalmente a los diagnósticos de capa simple, las compañías de seguros te dan como una gracia cubrirte diagnósticos de capa compleja. ¿Cuáles son los diagnósticos de capa compleja? Son aquellos que, de no ser tratados, podrían poner en riesgo mi vida y llevarme a la muerte. ¿Cuál es el único requisito para que me cubran estos diagnósticos? Es que el diagnóstico se dé dentro de la vigencia del plan de salud, ¿no? Y los diagnósticos de capa simple, no importa si son preexistentes o no, la EPS me los tiene que cubrir. Entonces yo diría, oye, mira, yo tengo diabetes, ¿la EPS me lo puede cubrir? Sí, porque la EPS dentro de los diagnósticos de capa simple tiene diabetes. Tiene diabetes, asma, dislipidemia e inclusive tiene lo que es parto normal también dentro de lo que es capa simple. Entonces tú dirías, oye, yo tengo 4 meses de embarazo, se ingresa a la EPS y voy a tener un parto normal, ¿la EPS me lo tiene que cubrir? Sí, sí te lo tiene que cubrir. Ahora, tú dirías, ok, bueno, los diagnósticos de capa simple me dan cobertura y los diagnósticos de capa compleja, ¿cuándo es que realmente me van a servir? La EPS tiene la particularidad, a diferencia de un seguro particular, que no tienes tiempos de espera. Quiere decir que desde el primer día que tú ingresas a la EPS, yo ingreso el 1 de marzo, Dios no quiera, se presenta algún tipo de diagnóstico a fines de marzo, un tema oncológico, un tema renal, tal vez un tema coronario, la EPS me lo va a cubrir, siempre y cuando el diagnóstico se dé dentro de la vigencia. Eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nacen las EPS? Bueno, ya les comenté, ¿no? La EPS nace a raíz de una necesidad que tenemos todos de poder descentralizar lo que es salud, ¿no? Luego, ¿son un complemento de salud? Sí, porque ¿qué te dice el Estado? El Estado te dice, mira, de ese 9% que es carga laboral pura de la empresa, tú vas a disponer un 2.25. De ese 2.25 lo usarás para pagar el aporte mensual del trabajador. Pero ese 6.75 que se sigue aportando a salud es para temas hospitalarios, ¿sí? De capa compleja, es para temas de subsidios, es para temas de descansos. A ver, aquí, ¿quiénes han sido mamás? Somos mamás, ¿sí? Cuando saliste de tu prenatal, te dieron una bonificación, ¿no? De 850 soles más o menos. Para eso es ese 6.75, ¿no? Por eso es tan importante que a veces algunas personas te dicen, oye, yo nunca me atiendo en salud, ¿no? Todo el 9% dáselo a la EPS para que me ayude más. Pero en algún momento podrías necesitar algún tipo de descanso. Y ahí es cuando ese 6.75 te va a ayudar. O tú podrías decir, oye, mira, se me van a operar del corazón, ¿no? Y yo no me quiero hospitalizar en una clínica, ¿no? Yo no quiero que me operen en una clínica, yo quiero que me operen en el INCOR, por ejemplo. Es para eso que se usa ese 6.75. Así que ese 6.75 siempre va a ser obligatorio. Y tienen que tener claro que ese 6.75 o ese 9% en realidad es carga laboral pura de la empresa. A veces confundimos y podemos decir, oye, me están descontando un 9% de mi sueldo. No, no es verdad.
es descarga del trabajador, ¿no? Perdón, del empleador. Entonces, que no se confunda, ¿no? Porque usualmente se da eso. A ver, aquí alguien me está preguntando y me dice, ¿cuál es el costo del seminario? No, no es eso. No sé qué me pregunta. A ver, bueno, ¿quién nos supervisa? Nos supervisa su salud, ¿sí? A la vez, nosotros tenemos, como les digo, un reglamento que cumplir, ¿no? Su salud siempre está sobre nosotros, verificando que no haya ningún tipo de reclamo, que las coberturas sean las adecuadas, ¿no? Siempre están sobre la compañía de seguros y usualmente si tenemos algún tipo de multa, viene de parte de ellos, ¿sí? Ahora, el reglamento de la ley 26790, hacia allá vamos. Ya. ¿Cómo se crea la EPS? La EPS se crea a raíz de la ley 26790. ¿Qué me dice esta ley? Esa ley principalmente lo que indica el artículo 1 es que le da pase libre a las compañías de seguros para crearse y para atender a los afiliados que tenemos la necesidad de recibir este servicio, ¿sí? Vamos a pasar lo que es la ley, o sea, un poquito rápido porque esto es como que un poquito aburrido también, ¿sí? Y bueno, dentro de esta ley también me indica, ¿no? Me habla sobre enfermedades y sobre temas preventivos que esta EPS también me tiene que dar, ¿no? También me habla sobre quiénes se pueden asegurar, ¿no? ¿Quiénes pueden ingresar a una EPS? Principalmente los trabajadores en planilla. Y ellos son los que le van a dar el beneficio a sus derechohabientes legales de poderse atender a través de la EPS. Pero también la EPS le da el beneficio para los hijos entre 18 años, 28 años, 11 meses, 30 días. Quiere decir hasta los prácticamente 29 años, ¿verdad? Y esos son planes potestativos, que también están autorizados en darse, ¿no? Luego tenemos dentro de esa ley, ¿no? ¿Qué me dice el artículo 4? Me habla principalmente de la entidad empleadora. Luego el artículo 5 me va a hablar sobre registros y afiliaciones, ¿no? ¿Cuántas personas vas a registrar para ese 9%? El artículo 6 me va a hablar de los aportes mensuales. Me habla de ese 9% que la empresa tiene que pagar por cada trabajador, ¿no? O sea, más o menos vamos a hacer un resumen para que tengan una idea de lo que me indica la ley. El artículo 8 me va a hablar de recursos, de aportes adicionales. ¿Por qué? Porque un 2.25 no va a ser suficiente para pagar el aporte mensual. Entonces te habla que puedes cobrar un diferencial, así como dar también beneficios adicionales. Y el artículo 9 me habla sobre prevención, subsidio, sepelio. El artículo 10, aquí, cuando la ley habla y autoriza a las EPS a dar el servicio como tal, también habla de lo que es el sistema de salud. Entonces aquí hay muchas cosas que tú dirías, pero lo repite. Sí lo repite porque habla de ambas partes, ¿no? De EPS y de salud como tal. El artículo 10 me habla sobre coberturas, tiempo de aportación, ¿sí? El artículo 11 me va a hablar del derecho especial de coberturas de desempleo, que es la latencia. Y el artículo 12 me va a hablar de los subsidios. Luego de esto, en el artículo 13, me habla precisamente de lo que es una entidad prestadora de salud, que es lo que es la EPS. El artículo 14 me va a hablar de la superintendencia, que es su salud, ¿no? ¿Quién nos va a auditar en sí? El artículo 15 va a hablar de créditos a la aportación. Aquí lo que me está indicando es cuánto puedo tomar yo del aporte para que sea ese 2.25. El importe del crédito, que es del 9%, que tú podrías decir, oye, mira, el 9% del sueldo de Ruth es 100 soles. Lo que me dice la ley es que de esos 100 soles tú debes de tomar el 25%. ¿Sí? Que si hacemos una regla de 3 simple, sale el 2.25. Solo que aquí se ve un poquito más complicado. El artículo 17 me va a hablar de las coberturas de los trabajadores, ¿no? Parte ambulatoria, hospitalaria, todos los beneficios. El artículo 18 me va a hablar de responsabilidad de terceros. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera alguna negligencia que pudiera tener alguna clínica,
el primer responsable va a ser la EPS. Entonces, cuando tú tienes un reclamo, tú no le reclamas a la clínica, tú le reclamas a la compañía de seguros usualmente, ¿no? Y es porque está reglamentado. Porque la compañía de seguros es quien tiene que cuidarte. Por eso es que está aquí. Y el artículo 19 me va a hablar sobre el SCTR. Entonces, en realidad sería ideal que todos pudieran tener esa ley y la lean con tranquilidad para que pudiéramos entender cada parte. Pero en realidad es muy sencilla, ¿verdad? En términos generales, ¿qué me dice? Se autoriza a la EPS para atender diagnósticos y principalmente puedes tomar un 2.25 del aporte mensual que da el trabajador. En resumen, es eso. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.